Parlamento aprueba el proyecto de ley del presupuesto del Estado para el año 2015. Gobierno aprueba medidas para resolver los problemas relacionados con el sector de agua potable y de gas. El canciller Al-Muallem inicia este jueves una visita de trabajo de 2 días a Rusia. Ejército abate a terroristas en varias zonas del país. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a nuestro boletín informativo. En su sesión de este martes, el Parlamento aprobó el proyecto de ley del presupuesto del Estado para el año 2015. La Asamblea del Pueblo aprobó en su sesión celebrada este martes el proyecto de ley que incluye el presupuesto del Estado para el año fiscal 2015. El presupuesto del próximo año es de 1.554 millardas de libras sirias, una suma de 50.000 millones de libras sirias que fue asignada al proceso de reconstrucción y de rehabilitación de las instalaciones públicas y para la indemnización por los daños provocados por los actos terroristas. En sus intervenciones, los diputados señalaron la necesidad de acelerar la rehabilitación de las zonas donde fue restablecida la seguridad. También reafirmaron la necesidad de crear una ciudad industrial en la región costera y de crear cámaras antiterroristas en todas las provincias, además de establecimientos de un canal satelital para el Parlamento. En sus respuestas a las preguntas de los diputados, el ministro de Finanzas, doctor Ismail Ismail, dijo de que el presupuesto para el año 2015 registró un aumento en el subsidio social en comparación con el presupuesto del pasado año. El ministro Ismail dijo de que el proyecto de presupuestos del Estado para el 2015 tomó en cuenta la creación de 94.599 oportunidades de trabajo, señalando de que el gobierno asignó el 50% de los puestos de trabajo a las familias de los mártires. Gobierno examina medidas para resolver algunos problemas relacionados con el sector de agua potable y de gas. El Consejo de Ministros examinó en su sesión semanal celebrada este martes varios temas económicos y de servicios y otros relacionados con el coste de la vida cotidiana de los ciudadanos y las vías de mejorar el rendimiento de los diferentes sectores. Al encabezar la sección, el primer ministro Wael Al-Halaki hizo una panorámica sobre las medidas tomadas por el gobierno para resolver algunos problemas relacionados con el sector del agua potable y del gas. Al-Halaki hizo referencia a la escalada de la guerra mediática contra Siria, sobre todo a través de algunos sitios web que publican falsas noticias a fin de desestabilizar el Estado sirio, resaltando la necesidad de que la prensa nacional desenmascare las mentiras mediáticas que se difunden sobre Siria. Por otro lado, el gabinete aprobó el protocolo en la reunión del 9º periodo de la Comisión Conjunta Sirio-Rusa para la Cooperación Económica, Comercial, Técnica, Científica, firmado en Sochi en la fecha del 24/10 del 2014, y dicho protocolo fue presentado por el ministro de Hacienda, Ismail Ismail. El ministro de Exteriores sirio Walid Al-Muallem efectuará este jueves una visita de trabajo de 2 días a Rusia, respondiendo a una invitación del jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov. Las conversaciones durante la visita abordarán la situación en Siria y la región, las relaciones bilaterales y la implementación de los acuerdos alcanzados en la última sesión de la Comisión Mixta Sirio-Rusa para la Cooperación Comercial, Económica y Científico-Técnica. Cabe resaltar que el portavoz de la Cancillería rusa, Alexander Lukashevich, había aclarado que las negociaciones de Al-Muallem y Lavrov buscarán reavivar el diálogo, tomando en cuenta las últimas propuestas planteadas por el enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura. Lukashevich destacó la necesidad de que la lucha contra los terroristas y extremistas en Siria, misión de prioridad, sea acompañada con esfuerzos internacionales destinados a reanudar el proceso político en Siria. Una fuente militar informó que unidades de las Fuerzas Armadas eliminaron a numerosos terroristas en la zona de Hares Ishtabrak, Khirbetsilia, Kamniat y Tabule y otras zonas en la provincia de Idlib. Otra fuente agregó que las Fuerzas Armadas acabaron con numerosos terroristas y les destruyeron sus herramientas en los alrededores del campo de gas Ashar al este de Homs.
Y en la provincia de Hama, en el centro del país, escuadras del Ejército Nacional aniquilaron a numerosos terroristas e hirieron a otros en las regiones de Muaddamia, Yurud y otras zonas. Una unidad del ejército hizo frente a terroristas que trataban de atacar varios puestos militares y varios residenciales en Bushasham, logrando causarles significativas bajas. Una fuente militar en Dara explicó que unidades del ejército y fuerzas armadas llevaron a cabo importantes y exitosas operaciones militares en varios ejes de la ciudad de Sheikh Meskin, dejando numerosos terroristas entre muertos y heridos cuando intentaban atacar algunos puntos militares y urbanizaciones en la ciudad. En la ciudad de Ain Arab, en la provincia de Al-Hasaka, unidades de defensa kurdas lograron sus éxitos militares en varios ejes de la ciudad contra la organización terrorista, eliminando a 43 mercenarios de la organización terrorista del Estado Islámico de Irak y el Levante y destruyéndoles sus escondites al este y al sur de la ciudad Ain Arab. Por último, las mismas unidades tomaron el control de más edificios de la ciudad, dejando muertos y heridos entre sus filas. El ejército libanés arrestó a 4 terroristas partidarios del fugitivo terrorista Ahmad al-Asir, quien él y su banda atacaron al ejército libanés en Sidón, localizada al sur del Líbano, hace meses. Una fuente de seguridad manifestó que un sirio se encontraba entre los 4 terroristas, señalando que las autoridades competentes comenzaron una investigación a los detenidos. Por otro lado, las fuerzas de seguridad libanesas han detenido a 3 sirios en la ciudad de Halkat y en un puesto de control en Trípoli bajo la acusación de establecer contactos y apoyo a la organización terrorista Daesh, encontrando pruebas en sus teléfonos celulares que confirman esto. El Ministerio de Defensa iraquí anunció que unidades de las Fuerzas Armadas liberaron varias zonas de la provincia de Al-Anbar. La misma fuente afirmó que aviones iraquíes lanzaron incursiones aéreas contra concentraciones de los terroristas. Por otro lado, una fuente de seguridad afirmó que destacamentos del ejército iraquí conjuntos con los hijos de la tribu de Al-Bunimer liberaron 2 poblados al oeste de la ciudad de Hit. Por último, en la provincia de Ninawa, 33 terroristas murieron como consecuencia de un ataque aéreo en el sur de Mosul. Como última noticia tenemos que en Palestina ocupada, las fuerzas de ocupación israelí lanzaron una campaña de arrestos masivos de 10 jóvenes palestinos, entre ellos niños, además de otras 5 personas en diferentes partes de la ocupada Cisjordania. Por otro lado, un joven palestino resultó herido al haber sido objeto de un ataque de colonos cerca del asentamiento de Al-Tale francés en la ocupada Jerusalén. Y en la ciudad de Hebrón, al sur de Cisjordania, una unidad del ejército de ocupación llevaron a cabo irrupciones y redadas en la ciudad de Asana, al oeste de la provincia, cerrando durante varias horas la puerta de hierro instalada a la entrada del campamento Fawara, al sur de Hebrón, con el pretexto de que un autobús de colonos ha sido blanco de un ataque con cóctel Molotov. En un contexto relacionado, las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron en casas antiguas históricas en el pueblo de Kfar Qud, en Jenin, donde estuvieron durante varias horas. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Parlamento aprueba el proyecto de ley del presupuesto del Estado para el año 2015. Gobierno aprueba medidas para resolver los problemas relacionados con el sector de agua potable y de gas. El canciller Al-Muallem inicia este jueves una visita de trabajo de 2 días a Rusia. Ejército abate a terroristas en varias zonas del país. Gracias por la atención prestada.